que son especiales, nosotros nos movemos. Bien, vamos a ir por favor aquí a la... Yo les dejé como tarea leer hasta aquí, en la página 218. Después vamos a conversar sobre eso. Lo que quiero es aprovechar bien el tiempo en esto de entregar la materia y concluirla, porque hay cosas aquí las cuales ustedes leyeron también, y quiero que veamos en esta parte de lectura que yo les pedí que ustedes concluyeran. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran, hay algunos temas que son un poquito prácticos. Hasta la página 218. Dentro de ese capítulo, aquí yo tengo algunas cosas subrayadas, que son cosas interesantes y que algunos tuvieron un poquito de problema respecto al tema, por ejemplo, de la culpa heredada. ¿En qué sentido es como práctico eso? Y muchas personas a veces, cuando uno les habla del Evangelio y les habla de que es punto representativo de la caída del hombre en pecado, muchas personas como que rechazan esto y no lo ven como algo lógico, pero en el fondo, cuando nosotros hablamos del Evangelio y hablamos de la situación del hombre ante Dios, estamos hablando de un Dios perfecto, santo, justo, y todos los seres humanos tenemos imperfecciones y fallas, y con el nombre correcto que la Escritura lo dice, pecados ante Dios. Entonces no hay ninguna persona que pueda decir, mire, la verdad es que yo no me siento identificado con Adán. Al final no importa, porque la persona, si examina su vida, se va a dar cuenta que ante Dios no está bien. No importa si nació en pecado o no, si él lo reconoce de buenas a primeras, así, pero lo importante es hacerle entender, para que el Evangelio sea algo también que él pueda manifestar como que lo necesita, porque la persona que no se siente pecador no necesita de Dios. Incluso hay gente que le encuentra imperfecciones a Dios. O sea, esas personas que hay que mirarlos muy arriba. Entonces no hay mucho sentido de hablar del Evangelio de una persona así. ¿Qué pasa con una persona, hermanos, cuando está en esa situación? ¿Qué es lo que le falta? Cuando la persona está así como por arriba, ve a todo el mundo por abajo, se siente superior a todo el mundo. ¿Qué es lo que le falta a esa persona? Un golpe. Un golpe. Un golpe. Bueno, en realidad algunos dan ganas de golpearlo por las opiniones que tienen. Es que, pastor, yo digo eso porque mi marido es más o menos eso. Ya. Él no queríamos saber, después vamos a buscar lugar para las confesiones. Sí, la verdad es que no se puede conversar de lo que es de Dios con él. Ya. Porque todo encuentra con que eso no sirve, y eso no sirve. Y yo simplemente digo, bueno, te vas al infierno. Yo sí, pues si no queda otra. Pero ¿qué es lo que interesante es este tema? Porque en la clase pasada estuvimos hablando también de lo que es el pecado, la realidad del pecado, sí, pero relacionado con el tema del evangelismo, del compartir el evangelio. Sí. Porque nosotros no le vamos a dar una clase de teología a las personas. No tratamos de que entiendan la doctrina del pecado profundamente. Pero sí sabemos que para que una persona llegue al evangelio de verdad, tiene que tener esa noción de sentirse pecador. Bueno, perfecto. Pero ¿quién es el que tiene que actuar para que eso se haga real en la vida de la persona? Nosotros. El
Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no podemos pedirle al ciego que nos hable de los colores. Y uno a veces por el anhelo de que sus familiares o cercanos conozcan y no se pierdan todo lo que las bendiciones, lo que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros a veces caemos en el hecho de dar tantos fundamentos y la otra persona es como una pared, obviamente es un corazón de piedra. Claro, todavía. Todavía, como fui yo y como hemos sido todos nosotros. Pero es como el anhelo porque uno sabe que la venida del Señor está pronto y uno no quiere que su familia se pierda. Por ejemplo, en mi familia yo soy la única cristiana. Toda mi familia son inconversos. Entonces cuando voy allá a visitarlos, gracias a Dios me dejan orar por los alimentos, pero más allá no me pescan. Claro. Me omiten todo lo que yo diga, como que, obviamente conversación. Claro. Entonces, es bueno, hermanos, mantener esa actitud de testimonio, de compartir cosas del Evangelio que puedan ser útiles para las personas, hacerlos reflexionar por algunas situaciones, digamos, mirarlas desde el punto de vista cristiano para que ellos tengan una opinión cristiana de algunas cosas y tener paciencia, porque el que siembra, dice la Escritura, que tiene que esperar con paciencia y que se produzca esa germinación de la semilla y se den los frutos. Una de las cosas que los agricultores deben tener es la paciencia, no es como un proceso industrial que el proceso, una persona puede verlo en minutos, en horas, que el proceso está terminado, pero echar una semilla a la tierra y esperar y todavía tener que confiar un poco en el clima. Hay muchas cosas que son que nosotros tenemos que aprender de estas prácticas de la agricultura, del sembrar y cosechar, cuando estamos sembrando la palabra del Señor. Entonces, tener confianza, porque todos los misioneros y todas las personas que comparten el Evangelio también en algunos momentos pasan por esa sensación de frustración, de pensar que parece que estamos hablando al aire, de que nadie escucha, de que la persona no reacciona, pero nosotros no sabemos lo que pasa internamente. Y cuando una persona siembra una semilla en la tierra, yo creo que cuando niños, bueno, antiguamente estos eran los experimentos de la educación, todos los niños de la edad mía pasamos por colocar en un vasito la cuestión para que se vea la semilla, o en agua, para que se vea como el proceso transparente, cómo se iba produciendo. Entonces hoy día, si alguien planta una semilla y trata de ver cómo está la semilla germinando y le mueve la tierra, ¿qué es lo que va a hacer con eso? Va a dañar el proceso. Claro. Entonces hay que tener paciencia y esperar que ese tallo surja de la tierra, y ahí vamos a comprobar que esa semilla es real, o sea, tiene vida y esa vida se está creciendo, desarrollando. El Señor dijo: si el trigo no va a la tierra y muere, queda sin fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces hay cosas dentro de compartir el Evangelio, hermanos, que no van a la velocidad nuestra, a nuestro ritmo, pero son reales, son de verdad y producen efecto, como también lo produjo en nosotros. Pero dentro de lo que yo les hablaba acá, en la página 216, por ejemplo, este tema de la salvación de los niños, cuando se habla del pecado, este es un tema que ustedes también en un momento bueno que lo lean, lo reflexionen, lo mediten bien, porque en algún momento se van a encontrar con preguntas que las personas tienen consentimiento interno. No es una cosa sencilla que alguien pregunte: murió un niño y ¿qué pasa? Entonces, parte del consuelo, que nosotros no podemos hacer un consuelo mentiroso tampoco, un consuelo para palabras así de buena familia, ¿no? Palabras de tratar de decir una cosa cuando en el fondo creemos otra. Entonces, es bueno que tengamos relación con esto. La culpa heredada es una cosa, pero ¿qué pasa con la salvación de los niños? Yo lo pregunto a ustedes. ¿Sí? Bueno, yo pienso igual que como lo dice el escritor, Ya. en relación a los niños nuestros, los cristianos. Yo creo que Dios los salva por amor a nosotros, pero los hijos de los incrédulos me parece que no. Pero bueno, el escritor dice: aquí se guarda silencio, la Biblia guarda silencio al respecto. Ya.
Pero nosotros comúnmente, ¿qué es lo que predicamos? Que todos los niños que no tengan conciencia son salvos. Nosotros, los evangélicos, comúnmente todos creemos eso. O sea, se cree eso en claro, el generalizado. Yo Uh-huh. pienso personalmente que no es así. Yeah. Los cristianos, los hijos de los cristianos, que mueren en la unidad, que no tengan conciencia, son salvos. Pero los incrédulos, yo en mi opinión creo que no. Yeah. En mi opinión creo que no. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que Dios es el que salva. Muchas veces nosotros decimos, no, pero él no tiene conciencia, o sea, tiene que ser salvo. Pero nos olvidamos que Dios es el que salva. Nosotros tendemos a salvar a las personas. Porque nosotros creemos que claro, como no tiene conciencia, tiene que ser salvo. Pero nos olvidamos que Dios es el que salva. Dios puede proyectar a lo mejor, lo puede proyectar a 30, a 10 años, 20 años, y Dios obviamente va a saber si él iba a aceptar al Señor o no. Cosa que nosotros no sabemos. Eso es lo que yo creo. ¿Ya? Yo creo que sí. A ver, hermana. Yo creo que en este caso todos los niños, sin importar si son criados dentro del Evangelio o no, van a ser salvos. ¿Por qué? Porque los niños todavía no han aprendido, o sea, no están en edad para tomar una decisión, una determinación. No saben. Entonces, pero a ver, veo yo que hay niños que son más maduros que otros. Y que pueden tomar decisiones y pueden entender mayormente que otros, por ejemplo, de 8. Hay niños que son más maduros que otros de 8 años y pueden tomar una decisión. Y de hecho uno ha visto que hay niños que han tomado esa decisión. Pero hay otros niños que a esa edad todavía son muy vulnerables. No piensan en nada prácticamente, sino que es lo que se les enseña día a día nomás. Claro. Entonces yo pienso de que sí hay niños de inconversos de familia, va a ser como transversal. Pero verdaderamente niños, que piensen como niños, que no tengan la mentalidad ya media así como esa transición de niño a adolescente, no, porque ahí saben hacer lo bueno y lo malo. Pese que a los niñitos igual, al año uno ya les puede decir eso es malo y ellos saben que después eso es malo, que no pueden tocar. Porque la tientan a uno igual, pues le hacen creer que van a ir a tocar, que uno le dijo que no y después ellos... Claro, respecto a eso una pregunta, ¿a qué edad se puede pensar que un niño ya no es inocente en el sentido de que por ahí se habla de la edad de la inocencia? Ahí yo tengo un poquito de que no tacho, digamos, una edad... Eso, claro, yo le pregunto eso porque eso es imposible determinar una edad, porque además que todos los niños son distintos, sí, son diferentes. Sí. Pero también uno puede preguntarse a qué edad comienza un bebé a manipular a los papás. Oh, de guagua. De guagua. Eso iba yo, claro. Entonces, esa tendencia, hermano, y si nosotros creemos, por un lado, en el tema de la culpa heredada, entonces no hay ningún bebé que uno pueda decir, no, este nació sin pecado. Claro. Porque nosotros no somos pecadores simplemente porque pecamos, porque cometemos un pecado y podemos decir la primera mentira, el primer engaño lo hice a tal edad, a los 2 años, a los 3 años, y ahí comenzó como mi prontuario ante Dios. Claro. No es esa la idea de poder determinar el futuro de una persona, porque antes de eso Dios ¿cómo lo iba a considerar? Simplemente un pecador. Entonces, en ese sentido hay que recordar que la salvación es ¿por qué? Por arrepentirse de sus pecados. Por gracia, o sea, en base al arrepentimiento y la fe, pero la salvación a nosotros nos viene como un regalo, porque nosotros estábamos todos condenados a la perdición. O sea, nadie puede criticarle a Dios en ese sentido, porque con que Dios haya salvado a una persona, Dios está actuando soberanamente y con gracia. Porque todos merecíamos la condenación eterna. Entonces Dios salva por gracia. Y todo ser humano que se salva, nosotros desde el lado humano vemos que toma una decisión, vemos que es necesario que se le predique el Evangelio, porque el apóstol Pablo dijo que Dios ha escogido salvar a los creyentes a través de la predicación del Evangelio. O sea, las personas se salvan porque alguien les predica, porque Dios lo escogió así. Podemos ver muchas cosas desde el punto de vista humano
que son las decisiones que el ser humano toma, el actuar, la persona cómo reacciona ante el Evangelio, cómo la persona cree, cómo al final de cuentas manifiesta su deseo de ser parte de una iglesia, de bautizarse. Son decisiones que la persona va tomando y eso nosotros es lo que vemos externamente. Pero para que eso suceda, tiene que haber una actuación de Dios en el corazón para transformar la vida de la persona. Ezequiel 36, 25 al 27 habla de lo que el Espíritu hace en la persona. Transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Dios hace que nosotros podamos guardar sus estatutos, guardar sus leyes. El Señor habla ahí de esparciré sobre vosotros agua limpia, hablando de la obra del Espíritu Santo que sería derramado sobre la humanidad para transformar corazón. Entonces, esencialmente, hermano, se requiere una obra de Dios para la salvación. Entonces, cuando uno piensa en un niño que muere, hay que tener en cuenta ese factor, ¿cierto? Sí, eso mismo que mencionó la hermana, para poder, obviamente el Señor nos da libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir, y para decidir tenemos que tener una conciencia, o sea, una mente racional. En este sentido, por ejemplo, los niños que tienen problemas intelectuales, síndrome de Down, distintos tipos de enfermedades, ellos pueden ser adultos, pero ellos su mente son como que fueran de un niño de 7 años o incluso menos, porque no controlan el esfínter, etcétera, muchas cosas. Entonces ellos pueden decidir ser salvos o no, porque ellos no comprenden más allá, comprenden lo más básico. Incluso casos similares así, como por ejemplo las personas que están en una depresión mayor y se suicidan. No sé en qué nivel está su conciencia, no sé qué relación estaría con Dios en ese momento, si Dios cómo los considera en relación, si ellos se suicidan, porque su mente a lo mejor está trastornada, no sé a qué edad respecto. Entonces, son varias veces preguntas que uno se queda con dudas y no sabe si al respecto se salvan o no se salvan, porque eso nomás lo sabe Dios. No sé si habrá algo que la palabra salga, y yo todavía no lo voy a encontrar. Claro, es que por eso yo trato de hacerles a ustedes algunas preguntas sobre cosas que hay que tomar en cuenta para poder reflexionar sobre esto, para tratar de que ningún tema quede fuera de nuestra meditación cuando tratamos de dar respuesta a estas cosas, porque en el fondo la salvación depende, por un lado, nosotros lo que vemos, es como, no sé, pues se puede hablar de, por ejemplo, cuando hay un iceberg flotando, siempre se ve una parte sobre la superficie, la mínima, pero la parte grande está abajo por el peso que lleva. Entonces nosotros también, las manifestaciones que vemos humanas de la salvación, que son la decisión de una persona, que es lo que nosotros vemos, nosotros al final a las personas que tienen la suficiente racionalidad le preguntamos, le enseñamos y vemos cómo la persona responde al estudio, al conocimiento. Pero como tú dices también, hay personas que no reaccionan a ese tipo de entrega, digamos, no hay respuesta en ellos porque no hay la capacidad intelectual de entender. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, el niño a tal edad ya está con la capacidad de decidir, estamos tratando de someter al tema de la salvación a una cosa intelectual. O sea, la persona que es capaz de decidir y de entender el Evangelio es salva. Entonces dejamos a un montón de gente fuera. Claro. Y que yo pienso, pastor, que hay una condición ahí, porque muchas veces nosotros, como en los grupos evangélicos, ¿cierto? Se ha instalado, y yo lo he visto, hemos instalado a lo que yo he llegado a denominar un Dios vampiro, que está ávido de sangre, quiere la muerte de las personas. Y eso muchas veces lo que dicen, no, si ese está ardido, se va a ir al infierno, y muchas veces somos, digo, por la religión muchas veces dados a querer o creer que Dios quiere que las personas se pierdan y nosotros queremos ser parte. Si no van con nosotros,
ahí les va a llegar el infierno, a ver lo que les va a ocurrir. Y cuando en realidad la misericordia de Dios es tan grande, que en el caso, por ejemplo, de los niños, Él tiene la capacidad de poder definir lo que nosotros no podemos hacer. Porque ¿cómo nosotros definimos si un niño, por el hecho, un niño, he conocido personas que son cristianos y sus niños nunca han querido ir a la iglesia, nunca han querido participar. Entonces, definir de pronto entre niños hijos de cristianos y niños hijos de no cristianos, que unos se van a salvar y los otros se van a perder, yo creo que es un modo de pensar muy básico, en el sentido de la misericordia de Dios. Yo creo que respecto a los niños, por lo que veo, que estoy viendo de esto, es que el Señor tiene el límite, Él conoce cuando un niño que puede decidir o no puede decidir, cuando una persona ya tiene la capacidad de decidir o no decidir. Pero vuelvo a las palabras de Jesús respecto a los niños, dejad que los niños vengan a mí. Porque Él tiene una... El que no fuere como un niño no va a entrar. Claro, o sea, hay datos que nos pueden decir que Él tiene una consideración especial respecto a los niños, pero no dice de los niños hijos de, sino que de los niños. Claro. Generalizando. Claro, hay, hermanos, aquí con esto no quiero dejar un tema, porque incluso el autor deja cosas de alguna manera abiertas a la reflexión. Porque la determinación de la salvación de alguien no está en nuestro ámbito, pero sí nosotros en temas que son pastorales, o sea, temas de trato con personas, de consuelo, de fortalecimiento espiritual y de apoyo en situaciones de pérdida, nosotros tenemos que tener cierta elaboración de una respuesta. Entonces tenemos que tener algunos como parámetros más o menos establecidos respecto a eso. Y en este caso, hermanos, siempre hay que dejar las cosas en las manos de la misericordia del Señor. En lo que yo puedo compartirle respecto a esto, porque tenemos que pasar también un poco más a otras materias. Se me han sucedido situaciones, o sea, me he enfrentado con situaciones como, por ejemplo, en una oportunidad, una persona tenía un niño, o sea, ya cuando yo conocí el caso, este bebé, o sea, este niño o niña tenía, no sé, calculé unos 10 años, pero había crecido, se había desarrollado sin tener cero capacidad intelectual. Lo básico que hacía era alimentarse. Nunca tuvo lenguaje, emitía sonidos. Entonces en alguna oportunidad le consultaron a un pastor si podía ser bautizado. Y él dijo que no. Porque no sé cuál fue la explicación que dio. Entonces los padres de este bebé, uno de los padres era cristiano y la otra persona no, estaban complicados por el tema. No sabían qué hacer, porque no sé, digo que nunca lo presentaron, o si lo presentaron una vez, pero después cuando ya comenzó a desarrollarse, y era una vida que era un ser con ciertas deformidades físicas también, que emitía sonido que estaba ahí, nada más. Entonces me preguntó a mí, pues entonces yo me enfrenté a la situación así como básico, porque de alguna manera, en este sentido, yo siempre he pensado como con cierta ingenuidad teológica, de que al final las cosas están en las manos de Dios. Y lo que nosotros podemos hacer, de alguna manera, tiene que ser orientado a la consolación de las personas. O sea, si yo me niego a una situación como esa, ¿qué estoy diciendo? Claro, que ese ser lo estoy dejando fuera. No estoy dejando lugar a una duda, no estoy dejando lugar a que Dios pudiera actuar. Estoy no sembrando una duda, sino que dejándolo fuera. Entonces, en el fondo, ¿qué pierdo yo con hacerlo, con bautizarlo, si en el fondo lo entrego a la misericordia del Señor? Y a la fe de uno de los padres que creía en el Señor y que servía al Señor y que deseaba tener un consuelo respecto a eso. Entonces, y mirando la situación, una persona como un hijo de Dios, que el Señor le permite que tenga una criatura así,
y que esa persona sirve al Señor con amor y todo esto, y al final Dios va a condenar a esa criatura porque nunca pudo ni siquiera escuchar algo. Entonces simplemente hicimos una ceremonia, bautizamos, hicimos un pequeño culto en el hogar, y el tema se cerró. Entonces después esa criatura falleció. Entonces yo estoy seguro que de alguna manera eso sirvió como consuelo para los padres también en la partida, cuando perdieron a esa criatura. Entonces, por eso yo les digo que estos temas, hermanos, hay que relacionarlos con la práctica. Porque nosotros estamos estudiando aquí no para ser teólogos, sino para tratar de trabajar en capellanía, que es atención de personas. Situaciones reales, situaciones de drama, situaciones de sufrimiento. Entonces nuestro estudio tiene que dar respuesta a esa situación. Mostrar no solamente la misericordia de Dios, sino también Dios es Dios amor, pero también es Dios un fuego consumidor. O sea, el Evangelio no es nosotros lo creemos en una salvación universal para todos. O sea, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, es una realidad que la Biblia nos plantea. Pero estos casos, estas situaciones entran en un ámbito distinto, en un ámbito donde debe primar la reflexión teológica profunda, con respeto a la Escritura. Entonces, en ese sentido, mi pensar, mi opinión, es que nosotros, como les reitero, nosotros cuando una persona se salva, nosotros vemos la punta del iceberg. Vemos la decisión que una persona toma, vemos su actuar, pero si esa parte grande, esa actuación del poder de Dios, capaz de transformar, por ejemplo, pensemos en la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que persiguió cristianos, torturó cristianos, los golpeó, los hizo sufrir mucho y tenía una especie de fijación contra los cristianos. Pero el Señor lo transformó actuando soberanamente. O sea, en un momento el Señor lo paró en el camino, cuando él contaba con toda la autoridad humana para seguir haciendo lo que hacía, el Señor lo detuvo en el camino, y cuando Jesús se presentó ante él, lo único que Saulo, cuando supo que era Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga? El Señor lo transformó. Entonces, hermanos, ahí se ve el actuar de Dios en una conversión, porque conversión es un giro. Las personas que saben de disciplina militar saben que conversión es un giro. Esa persona dio un giro, pero no porque quiso hacerlo. O sea, el viento, algo lo movió para girar y mirar para otro lado y caminar para otro lado. Entonces, nosotros después vemos ahí en la experiencia de Saulo de Tarso que la gente dudaba de su conversión. Los mismos cristianos tenían temor de juntarse con él porque pensaban que era una trampa, porque ya lo veían como un monstruo que tenía esa capacidad, esa inteligencia usada para el mal, para perseguir a alguien y para llevarlo a la muerte o apartarlo de su fe. Entonces ya la gente lo veía como una tremenda cosa, pero no se daban cuenta del tremendo poder que Dios tenía. Es probable que quizás los cristianos lo único que hayan pensado respecto a Saulo de Tarso: Señor, por favor, no permita que llegue acá. Pero dudo de que algún hermano haya pensado: Señor, ¿y por qué no se podría convertir? Porque quizás lo veían muy lejos de eso. Entonces Dios, hermanos, actúa de una forma que para nosotros a veces es impensada. Entonces, en todos estos casos que se nos presentan a nosotros, ¿no podemos acaso ver ese Dios que actúa de manera impensada para nosotros? Como decía, hermana, tu nombre es Daniela, cuando alguien se suicida, por ejemplo, hemos recibido de la teología católica esa idea de los pecados mortales. Y la Escritura dice que hay un solo pecado imperdonable. No hay 7 pecados mortales. Hay un solo pecado imperdonable. Entonces, hermanos, la gente que mata, la gente que ha matado a miles de personas, si se arrepiente, ¿podrá ser salvo? O sea, elemental, es básico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación o la perdición de un niño, por ejemplo, que fue abortado, o sea, ¿qué vida, qué decisión, qué conocimiento, qué experiencia de vida tuvo? O esos niños que nacen, hermanos, y viven unas horas porque vienen con deformidades, y las madres, especialmente la gente cristiana,
esperan hasta el final, hasta el parto, y lo tienen, y lo esperan con amor, pero saben que ese niño va a vivir unas horas, un día, 2 días, y va a morir. Entonces, en ese sentido, simplemente yo pienso que Dios los escogió para la salvación y mostró su misericordia de esa manera. Me ha tocado predicar en velatorios donde se estaba velando un niño que vivió un día y que los médicos sabían que iba a morir y que le dijeron a la mamá que aborte. Y ella dijo, no, quiero terminar el proceso, quiero concluir esto. Y ese niño, hermanos, influyó en la vida del matrimonio, en la vida de los familiares, quizás mucho más que otros niños que tuvieron una vida normal. Influyó en consagración a Dios, en reflexionar sobre muchas cosas del valor de la vida. Entonces, no se puede decir que esa vida, como algunos dicen, no tenía sentido. Tenía sentido en los planes de Dios y en lo que Dios quiso hacer. Entonces, esa vida cumplió el propósito para el cual Dios la trajo a este mundo. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir otra cosa que Dios cumplió su plan con ese ser, con esa persona. Y Dios cerró el capítulo. Y las personas, ¿les sirvió esa vida? Claro que les sirvió. A esa madre, a ese papá, a los abuelos, a todos los familiares, a ese tenido hermanito. Todos vieron esa vida de forma distinta. Y después de esa experiencia, tienen otro sentido de la experiencia de la vida en general. Entonces, hermano, Dios no hace cosas sin sentido. Lo que a los seres humanos a veces nos falta la capacidad para entenderlas y de buenas a primeras, pero y respecto a esto debemos tratar de ampliar nuestros conceptos y seguir profundizando, hermano. Esto no es un tema concluido, no es un tema terminado, porque cada situación es distinta. Cada situación es diferente, pero estas cosas nos desafían a profundizar para entregar respuestas bien con contenido, con base. Si decimos algo, lo decimos con base, y aquí, hermanos, estamos para respetar todas las opiniones, porque yo entiendo, todos los que estamos opinando acá somos personas que llevamos tiempo trabajando en la obra del Señor y de alguna manera también nos hemos enfrentado a situaciones y por alguna razón damos la opinión que damos. Pero el desafío es ese. La teología no está concluida. Cuando se habla de la teología del pecado, nosotros nos vamos a decir, voy a leer un libro de la teología del pecado y voy a tener todo el conocimiento del pecado. Entonces, ahí no están las bases de la teoría, pero nosotros estamos construyendo también y estamos haciendo teología. Cuando reflexionamos con alguien sobre temas como estos, estamos haciendo teología. O sea, no se requiere un doctorado en teología para hacer teología. O sea, nosotros cuando conversamos de las cosas del Evangelio, de alguna manera a veces en situaciones de personas, estamos también haciendo teología. Y eso es lo que venimos aquí para aprender de nuestras propias ignorancias, sumar uno más uno y ir alentándonos en esto, porque aquí nadie es experto, hermanos, en esto, porque nos enfrentamos con la vida de las personas. Y nadie es experto en la vida de las personas. Todos tratamos de aportar con algo, con lo que Dios nos va dando. Quiero que... Pastor, antes que dé vuelta la hojita, ya la di vuelta. ¿Ya? Yo me quedé algo en el tintero, porque lo he visto. Entre niños de 10 y 12 años, que muchas veces han tomado decisiones de servir al Señor y no se les ha dejado después que ellos se bauticen porque son niños. ¿Perdón? No bautizaron a niños de 10 y 12 años que ellos tomaron la decisión de servir al Señor en un llamado, qué sé yo, que hicieron, y no se les permitió bautizarlos porque eran niños. Entonces ahí me quedo hasta dónde llego con los niños. Depende de la mentalidad, me imagino. Bueno, es que yo entiendo que hay en algunos reglamentos internos de denominaciones que la edad para el bautismo es tal. Entonces ahí los pastores se encuentran con una situación a veces de reglamentación y que requiere más autorizaciones, porque lo que yo he escuchado que existe cuando hay un reglamento de ese tipo, muchas veces se depende de la opinión de los padres. Cuando los padres son cristianos, por ejemplo, le pueden dar un apoyo y uno sabe que el niño también entiende bien lo que es el Evangelio. Pero sobre todo estas cosas, desde el punto de vista del trato pastoral con los niños, tiene una pastoral un poco distinta, uno debe tratar de siempre llegar al fondo de lo que es la creencia, la fe del niño. Porque si el niño entiende realmente lo que es el Evangelio,
uno puede decirle, y es importante, porque me ha tocado conversar con niños que quieren bautizarse. Entonces, yo les explico un poco y les he dicho, mira, tú vamos a tomar la clase de discipulado y tú vas a estar también siendo parte de esto, y hay que también ver los materiales con los cuales se discipula un niño, porque no es lo mismo que un adulto. Entonces, pero hay que hacerlo participante y respetar mucho este tema de la opinión del niño. Y para que el niño no quede con alguna frustración. Tampoco alentar una fe que uno puede ver que a veces quizá el niño se quiere bautizar porque su amiguito que es mayor se está bautizando. Hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando se trata de un niño, un poquito de la psicología infantil, pero tratar de comprender la realidad. ¿Ante qué estamos? ¿Una decisión de verdad? ¿Una decisión sincera? Porque también si hay una decisión genuina, el niño va a entender, si se le explica con buenas palabras, lo que es la reglamentación de una iglesia. Uno le puede plantear, mira, está bien, pero creo que es mejor que esperes hasta el próximo año. Pero el trato es distinto, no es como a un adulto. Entonces hay que respetar un poco la psicología de los niños. Y a veces, hermanos, nos falta en las iglesias, nos falta un poquito tener un poco más de respeto por los niños. No solamente escuela dominical y todo eso, porque la sociedad misma como que mira a los niños como una cosa inferior, así aparte. Entonces los niños en la iglesia integran. Nosotros en la iglesia somos con las familias italianas. Ven en las películas de ustedes, las familias italianas hacen las fiestas con niños, con todo como un desorden, se ve. Pero nosotros a veces participamos en una sociedad un poquito más estructurada, donde los niños estaban aparte, los adultos acá. Pero la iglesia a veces se da, en el momento de compartir en una iglesia, uno se da cuenta que participan los matrimonios, están los niños, están los abuelos, hay todo un ambiente muy familiar. Entonces en ese sentido hay que mirar que los niños también van tomando decisiones, se van comprometiendo con el Evangelio, y eso tiene que también mirar y ser respetado. Entonces, prácticamente nos pilló la hora, pero ustedes les voy a pedir que concluyan esto, hermanos, porque todavía el próximo sábado yo ahí voy a traer ya completo el trabajo y vamos a terminar la materia y ¿cómo se llama esto? Hacer la confirmación de las respuestas con el material acá, el próximo sábado. Entonces, la idea es aprovechar el tiempo hasta el final. Entonces, si alguno piensa que el sábado no haya... No, tenemos la idea de trabajo. Por eso que porque el material siempre vamos a estar un poquito corto por el tiempo. Ya, y ahora les voy a pedir que... ¿Sí? ¿Pregúntale? Claro, tienen que llegar el día, claro. Sí, hoy día, porque por eso les digo, el próximo sábado, hoy yo entrego las cosas corregidas y ahí hacemos también la respuesta y las dudas de todos. Sí, van a llegar por correo, sí. ¿Se va a casa? ¿Ah?